Buenas noches, apreciados compañeros y docentes del programa de Ingeniería Industrial a Distancia. Mi nombre es Anderson Camacho Serna, identificado con el código D620-1687. El día de hoy quiero compartirles el mapa conceptual correspondiente a la primera actividad de la cátedra Introducción a la Ingeniería. Y como pueden ver aquí a continuación, el título que he dado a este mapa conceptual es Evolución de la humanidad y su relación con la ingeniería. Para empezar, debemos remontarnos al pasado, a lo que fue la prehistoria, como se puede ver aquí en esta parte. Básicamente la prehistoria fue el periodo de la humanidad más largo, en donde se dividió en dos grandes etapas. La primera etapa es la que corresponde a la edad de piedra y que a su vez se dividió en tres periodos importantes, que fue el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. En estos tres periodos, iniciando por el paleolítico, básicamente el hombre empieza a trabajar la piedra, empieza a tallar herramientas en piedra, lo que le permitía poder cazar, poder subsistir de una manera mucho más fácil y eficiente. Y posteriormente, después del mesolítico y el neolítico, uno de los grandes aportes, digamos, tecnológicos o de ingeniería de aquel momento es que el hombre finalmente aprende a domesticar el fuego, lo cual es algo sumamente importante en el asunto o el tema de la supervivencia. Posteriormente tenemos la edad de los metales, que es otro periodo importante de la humanidad en donde el hombre empieza a fabricar objetos de metal, lo que a su vez le permite crear herramientas mucho más eficientes para poder dejar, digamos, de ser nómada. Porque si bien es cierto, en el periodo de la edad de piedra el hombre vivía de un lugar a otro lugar por la razón de que tenía que cazar, tenía que recolectar, pero en la medida que estos recursos escaseaban en determinadas zonas, se veía la necesidad de ir en búsqueda de estos mismos recursos a otros lugares. Pero cuando llegamos a la edad de los metales y el hombre empieza a fabricar objetos de metal, ya hacia el neolítico ya el hombre prácticamente se vuelve sedentario, ya empieza a utilizar estas herramientas para poder cultivar, para poder cazar, para poder establecerse en un solo lugar sin necesidad de desplazarse hacia otros, ¿sí? Posteriormente viene otro periodo de la historia, que es el de la cultura mesopotamia egipcia. Según los historiadores, se dice que estas fueron prácticamente las primeras civilizaciones que se crean y de hecho pues desde periodos antes el ser humano ya domestica las plantas y los animales, lo que le permite tener un excedente de alimentos, y al tener un excedente de alimentos pues obviamente nace el comercio. Ya el hombre podía ejercer lo que era el sistema de trueque. En razón de que no existía el dinero, ya podemos hacer un trueque con los excedentes de alimentos o de animales y había un intercambio comercial. Uno de los grandes aportes o algo que va asociado a la ingeniería, que es el tema que nos corresponde, es el que nace la escritura y los números, que sin duda alguna es una gran contribución para el desarrollo de la humanidad, incluso hasta la actualidad. Hoy en día, sin la escritura y sin los números, pues no pueden existir los ingenieros, no pueden existir, yo diría que casi ninguna de las profesiones vigentes, ¿no? Posteriormente tenemos, después de la cultura mesopotamia y egipcia, la cultura griega y romana, y este también es otro periodo bastante importante en la historia de la humanidad, porque es aquí donde estas culturas empiezan a implementar o a desarrollar las ciencias básicas. Ellos son los creadores o los gestores de las primeras escuelas para poder transmitir el conocimiento. En el caso de los romanos, por ejemplo, ellos eran muy buenos con lo que eran las edificaciones, las construcciones. Entonces,
Según los historiadores se dice que es en esta época de la cultura griega y romana donde surgen los primeros ingenieros de la humanidad. Entonces ya tenemos números, ya tenemos escritura, ya hay ciencias básicas, entonces lógicamente se empiezan a ejecutar las grandes construcciones como las que vemos en las imágenes del antiguo Imperio Romano, el Coliseo Romano, y varias edificaciones con tecnología de punta, si nos remontamos pues a esa etapa de la historia. Posteriormente, en mi mapa conceptual, como pueden ver aquí, he señalado con flechas porque básicamente viene como uno tras de otro, ¿no? Entonces, si nos devolvemos acá, tenemos prehistoria, luego cultura mesopotamia y egipcia, luego viene cultura griega y romana. Acá en verde tengo marcados como los principales aportes que van asociados a la ingeniería del ser humano, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos acá, tenemos la domesticación del fuego, perdón por el error. Tenemos el tema de fabricar objetos de metal, aprender a trabajar el metal, luego la escritura de los números y acá lo que es el desarrollo de las ciencias, permitiendo que nazcan los primeros ingenieros. Posteriormente viene la Edad Media. La Edad Media fue un periodo bastante complejo de entender porque yo, de según lo que he podido leer y lo que he podido observar a mi juicio, siendo pues muy respetuoso de las creencias y de todo lo demás, es un periodo en donde prácticamente hay como un estancamiento, aunque es muy importante para la historia porque nace el feudalismo, porque se empiezan a establecer o a crear un poco más las sociedades entre las personas, pero hay un tema que va muy asociado a la parte de la religión, como es el tema de las cruzadas, ¿sí? También está la Inquisición. Es la época en donde los europeos conquistan territorios de lo que es hoy en día el continente americano. Entonces veo que, si bien es cierto, en la Edad Media, pues no es un periodo en donde se desarrollen tantas cosas como se hizo en periodos anteriores, donde se le dio como más énfasis a la ciencia, sino que fue un periodo en donde digamos, la humanidad estaba muy ligada a la parte religiosa, era muy teocéntrica, todo giraba en torno a la parte religiosa, ¿sí? Posteriormente, pasando a la Edad Media, aquí vuelvo y señalo con una flecha, tenemos el Renacimiento, que aquí es donde sí vuelve la humanidad a surgir en términos tecnológicos y en términos de ingeniería, porque ya se genera, digamos, una transformación económica, el crecimiento demográfico superior, hay mucha más población, tenemos un crecimiento de la burguesía, ya al existir burguesía, pues empieza a generarse el capitalismo, lo que empieza a ser como los primeros pasos de las siguientes revoluciones industriales, ¿sí? Y como concepto principal tenemos de que en este periodo del Renacimiento se admite la ciencia como una guía del progreso de la humanidad. Continuando con la ruta del mapa conceptual, acá seguimos con esta flecha hasta la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial es donde definitivamente el hombre explota todo su ingenio, es decir, esto es algo que comienza en Inglaterra y luego se expande en otros países como Francia, Estados Unidos. Hay que resaltar que Estados Unidos inicialmente era una colonia británica, era una colonia que pertenecía a Inglaterra, pero es en esta época en donde ellos se independizan de Inglaterra y posteriormente inician su propia revolución, digamos, industrial. Es un país que empieza a trabajar en aras de la industrialización. Tenemos un capitalismo mucho más marcado que revoluciona la industria.
y a su vez se genera también un éxodo del campo hacia las ciudades porque la gente ya iba en búsqueda de empleo y de oportunidades. Como concepto principal, aquí podemos ver, es la invención de la máquina de vapor, permitiendo desarrollar la producción en serie, simplificar tareas y bajar costos de producción. Sin duda alguna, este fue como el gran invento de la humanidad porque esto es algo que permite trabajar a gran escala. Anteriormente era todo más manual, todo más artesanal, todo tomaba tiempo producir, pero desde que se inventa la máquina de vapor, la producción se dispara significativamente. Adicionalmente, para, digamos como para adicionar en esta parte de la primera revolución industrial, el hecho de inventar la máquina de vapor también constituye en la invención de la máquina de vapor, es decir, del tren, del primer tren que existió, dando paso a lo que eran las vías férreas. Al tener vías férreas y máquina de vapor o tren, pues ya se podían transportar cargas bastante pesadas de un lugar a otro, permitiendo obviamente el desarrollo. Siguiendo con la segunda revolución industrial, nuestro mapa conceptual prácticamente es en este periodo en donde algunos países prácticamente se industrializan de una manera interesante, como fue Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón. Hay varios países que deciden seguir este modelo y obviamente esto trae consigo varias cosas, como por ejemplo cambian las condiciones de trabajo, la burguesía nuevamente, o la burguesía la nueva clase social dominante, eh, aunque el carbón era, digamos, el recurso energético más preciado de aquella época, algo que es muy importante en la segunda revolución industrial es que el petróleo se convierte en uno de los recursos más cotizados del planeta, como se puede ver aquí en los temas que pongo. Y como grandes invenciones tenemos la electricidad, se desarrolla completamente, tenemos ya un sistema ferroviario, tenemos automóviles, tenemos el avión, tenemos el telégrafo que es el que inicia la parte de comunicaciones, se desarrolla la industria química es la que nos permite crear productos para la agricultura, es decir, productos químicos para lo que era el tratamiento de las plagas, para lo que es abonos, fertilizantes, y esto obviamente potencia la agricultura. Nace la petroquímica, que sin duda alguna pues, muchos de los productos que conocemos hoy en día son provenientes del petróleo, ¿sí? Eh, entre otros, ¿sí? Aquí he dividido con una línea roja, como se puede observar, porque hasta la segunda revolución industrial, que fue en el año de 1914, digamos, hasta ahí llegan gran parte de las invenciones, estalla la Primera Guerra Mundial, luego viene la recesión de los años 30, luego viene la Segunda Guerra Mundial, entonces digamos que el planeta se queda como en un estancamiento por el tema de las guerras y la lucha de intereses económicos entre muchas naciones. Y aquí separado tengo tercera revolución industrial y cuarta revolución industrial. La tercera revolución industrial prácticamente es la que vivimos hoy en día, es donde se desarrollan las nuevas tecnologías de información y comunicación. Tenemos el internet, tenemos la robótica, tenemos la informática y es lo que conocemos hoy en día, la industrialización mucho más automatizada. Y posteriormente tenemos la cuarta revolución industrial, que es lo que se viene. Aún no sabemos qué cosas van a empezar a salir, pero se dice que van a aparecer nuevas formas de mercado y comunicación, va a haber una conectividad que esté más ligada a la inteligencia artificial, se dice que las nuevas tecnologías serán capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico, y bueno, pues ya ver qué va a pasar, ¿no? Bueno compañeros, lamentablemente no tengo más tiempo para poder seguir profundizando los temas. Agradezco mucho su atención a este video y espero les haya gustado. Muchas gracias.